Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión de la Asociación de Gastro de Guatemala. Voy a pedir que la doctora Regina Ligorría dé las palabras de inauguración de la sesión. Gracias, Omar. Buenas noches a todos, a los que están conectados en el Zoom. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Regina Ligorría y para mí es un gusto darles esta especial bienvenida a nuestra primera sesión científica 2025. Como ya algunos de ustedes sabrán, pues nuestra estrategia académica para este año está enfocada a sesiones un tanto clínico-quirúrgicas. Eso. Porque queremos abordar en orden del sistema digestivo y sus glándulas una serie de patologías que puedan ser de interés, llamémosle popular. Queremos que todos nuestros compañeros que están en el Zoom, sean generales, internistas, nutriólogos, cirujanos, por supuesto, y todos los aquí presentes se sientan en toda la libertad de aprovechar el conocimiento que vamos a recibir el día de hoy para poderlo trasladar a sus consultorios, a sus colegas y para los que están en el interior, definitivamente pues a sus comunidades. Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un gran gusto presentarles al doctor Omar Flores, quien es el encargado del comité científico en esta nueva junta directiva y quien estará a cargo de moderarles a ustedes la sesión del día de hoy, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica refractaria. Y vamos a querer escuchar, pues obviamente, todo lo que es el tema clínico y farmacológico que ya conocemos, un poco de cómo se hace un diagnóstico preciso y correcto de la enfermedad y cuáles son nuestras opciones, no solo farmacológicas y médicas, sino, como yo muchas veces le digo a mis pacientes, si usted tiene un problema mecánico, usted necesita una solución mecánica. Entonces, ¿qué opciones endoscópicas y quirúrgicas también tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Omar, bienvenidos a todos. Bueno, la idea es hacer una plática amigable e interactiva con los colegas. Voy a presentar a los expertos en el manejo de enfermedad por reflujo. Como primer invitado tenemos a José Arévalo Asmitia, médico cirujano formado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con cirugía laparoscópica y toracoscópica en José de San Martín, Argentina. Al doctor Alejandro Illescas, gastroenterólogo, formado en la Universidad de El Salvador, Hospital General de los Agudos José María Pena, Argentina, con endoscopía terapéutica en el World Training Center de la WGO en La Paz, Bolivia, y al doctor Diego Morales, gastroenterólogo y endoscopista formado en el Centro Médico de Seguridad Social de México, avalado por la Unidad Autónoma Nacional, y neurogastroenterología en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Buenas noches. Bueno, en la primera diapositiva sabemos que la enfermedad por reflujo muchas veces es pasada inadvertida como un diagnóstico fácil. La tengo HMI. Ah, es el... Vamos a mirar. Muy bien.
Entonces, recapitulando, sabemos que la enfermedad por reflujo tiene dos síntomas cardinales, que es la pirosis y la regurgitación, que sugieren enfermedad o la posibilidad de enfermedad por reflujo. Y también tiene manifestaciones extraesofágicas asociadas como la tos, laringitis, asma y erosiones dentales, que obligan a una evaluación apropiada. Alejandro, más o menos, ¿en qué consiste una evaluación apropiada? Y otra pregunta es, ¿se puede realizar diagnóstico únicamente con una buena historia clínica y la detección de pirosis y regurgitación? Gracias, Omar. La evaluación apropiada, lo principal es hacer una buena historia clínica, preguntar bien acerca de los síntomas, porque como bien dijiste, los síntomas más sugestivos de una enfermedad por reflujo va a ser pirosis y regurgitación. Entonces, la historia clínica, el examen físico, todo eso es súper importante para hacer un buen diagnóstico. Ya luego, de acuerdo a las características del paciente, pues ya tomará la decisión de tomar dos caminos, ¿verdad? Uno es si el paciente pues es un paciente joven, sin signos de alarma, y los síntomas son típicos, pues ahí las guías dicen que puedes hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones durante 8 semanas y ver si hay respuesta, si tienes una historia típica, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene más de 50 años o algún signo de alarma como disfagia o dinofagia, pérdida de peso involuntaria, una prueba de sangre oculta en heces, anemia, entonces ahí tu primera posibilidad de opción debería ser hacer una endoscopía para hacer un diagnóstico objetivo de la enfermedad por reflujo, ¿verdad? Entonces esos son los dos caminos que tomaría en un paciente que te llega con historia de pirosis y reflujo, y regurgitación o reflujo, ¿verdad? Perfecto. Diego, ¿qué opinión tienes sobre las manifestaciones extraesofágicas establecidas, como laringitis, asma bronquial, tos y erosiones dentales? Gracias por la invitación, mucho gusto y gracias por la presencia de todos. Como su nombre lo dice o como la pregunta que me acabas de hacer, las manifestaciones extraesofágicas que están bien descritas se reconocen desde el Consenso de Montreal. Entonces, pues realmente debemos de ser muy acuciosos para establecer si tienen una relación primero clínica, como decía Alejandro. Por ejemplo, un paciente que tiene regurgitación como primer síntoma, es muy probable, o hay que preguntarle bien, si el paciente puede tener algún síntoma extraesofágico. Por ejemplo, el más común sería tos. Las erosiones dentales pues tienen una especificidad un poquito más baja, siempre y cuando estemos hablando solo de la historia clínica del paciente. Ya si tenemos estudios objetivos de reflujo, pues ahí ya se puede hacer el enlace, por ejemplo, de una laringitis o de erosiones dentales si el paciente tiene una hernia hiatal, por ejemplo, o tiene comprobado el reflujo por medio de una endoscopía. Pero son manifestaciones que debemos de tener en cuenta. Y algo muy importante es si las manifestaciones extraesofágicas están presentes aisladas, sin pirosis, sin regurgitación, el rendimiento diagnóstico, digamos, de estos síntomas es muy bajo, es más o menos del 20%. Entonces, nos vemos mucho en la clínica, y qué bueno, ¿verdad?, que lo vemos, que el otorrino manda al paciente porque tiene tos crónica, y uno le pregunta, ¿tiene pirosis, tiene regurgitación? No, no tengo nada de eso. O sea, ahí solo con eso ya empezamos a dudar de que en realidad sea reflujo. Muy bien. Sabemos más o menos que el 40% de los pacientes que presentan NERGEN presentan síntomas persistentes al inhibidor de bomba de protones. Y esta es una lista más o menos de enfermedades o diagnósticos diferenciales que deberíamos de pensar. Más o menos, ¿cómo podríamos llegar a esos diagnósticos diferenciales y qué otros exámenes de gabinete deberíamos de pensar utilizarlos para descartar, como trastornos de la motilidad esofágica o trastornos funcionales? Alejandro. Bueno,
Como decía Diego, si el paciente tiene una historia típica, volvemos al tema de la historia y la clínica, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que, como les había mencionado anteriormente, tener un dato objetivo de que el paciente tenga una enfermedad por reflujo, ¿verdad? Entonces ya les había hablado del tema de la endoscopía, pero como decía también Omar, o sea, hasta un 80% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no van a tener una esofagitis o una hernia, o no van a tener una complicación como estenosis o un Barrett. Entonces, en estos pacientes probablemente lo más certero va a ser hacerle una pH impedanciometría, ¿verdad? Que ya después Dios nos va a hablar un poco del tema, que él es experto en eso. Pensando en otras patologías de las que están mencionando en esta lista, si por ejemplo hay historia de impactación de algún de comida, más que todo carne o cosas que sean con mucha masa, pues tenemos que pensar en una esofagitis eosinofílica. Hay ciertas imágenes características endoscópicas, pero no siempre tenemos esas imágenes, entonces ahí tendríamos que tomar biopsias de varios segmentos, ¿verdad? Pero la mayoría de pacientes, el problema es que no toman la medicación adecuadamente. Entonces, por eso es que les decía otra vez el tema de la historia clínica, sentarse a hablar con el paciente, cómo está tomando la medicación. A veces también tenemos aquí el problema de los medicamentos que venden de Aquetzal, el esomeprazol o el pantoprazol. Entonces, esos medicamentos, pues, la verdad es que no se deberían de utilizar para saber que el paciente tiene una buena respuesta. Tenemos que usar un medicamento que tenga una molécula original o bioequivalencia, ¿verdad? Entonces esas son cosas bien importantes, ¿verdad? Entonces, si quieren le voy a dar la palabra a Diego para que nos hable un poco del tema de estudios funcionales, para que también eso es bien importante para llegar al diagnóstico de estos otros diagnósticos diferenciales. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, mencionábamos mucho sobre el resultado de la prueba terapéutica y de objetivización del reflujo, ¿verdad? No necesariamente nos tenemos que quedar en darle el inhibidor de bomba de protones y pensar que es enfermedad por reflujo. Sabemos que hay otras comorbilidades que simulan mucho la enfermedad y por eso es importante adicionar otros métodos diagnósticos como la endoscopía, ¿verdad? Sabemos también que más o menos entre el 60 al 70% de las endoscopías salen normales, sin erosiones, y por eso es importante pues basarnos en otras herramientas diagnósticas como la pHimetría. Diego, una pregunta, ¿crees que todavía está indicada la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones? Sí, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? A diario. La verdad es que creo que estoy muy en línea con Alejandro en cuanto a que si es un paciente joven que no ha recibido IVPs, es otra cosa bien importante. En el consultorio vemos que ya sea que el mismo paciente se lo automedicó o que ya ha tenido dos pruebas terapéuticas, por ejemplo. Ahí pienso que ya no tiene tanto espacio, aunque sigue apareciendo en las guías americanas, sobre todo la prueba terapéutica. La realidad es que si nosotros estamos pensando en hacer una endoscopía, por ejemplo, lo ideal es que el paciente tenga al menos 2 semanas sin estar usando el inhibidor de bomba de protones. Si eso lo trasladamos a la clínica, a la experiencia real, decirle a un paciente que ya tomó 2 veces un IVP, decirle, mire, ¿sabe qué? Quítese el IVP 2 semanas porque le tengo que hacer una endoscopía. Podría ser mejor para asegurar el diagnóstico o tal vez tratar de asegurarlo antes de cambiarle a un tercer medicamento. Entonces hay que contextualizar mucho al paciente, en qué paciente nos está viniendo, qué edad tiene, qué factores de riesgo tiene, para poder pasar a ese siguiente paso, ¿verdad? Porque recordemos que, como decía Alejandro también, el 60% de las endoscopías nos van a salir normales, pero si el paciente no está usando IVP, si no, baja más todavía. Entonces, con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, si estamos sospechando de un reflujo no erosivo,
ahí sí, avanzar en el diagnóstico y pensar ya en la pH-metría. Alejandro, disculpa, ¿nos podrías hablar un poco sobre signos de alarma y las indicaciones de endoscopía directa? Sí, como les había mencionado, pacientes arriba de 50 años, pacientes que tienen historia familiar de algún cáncer gastrointestinal, en este caso, gastroesofágico, perdón, en este caso, porque recuerden que también cáncer en la región cardial nos puede dar problemas de reflujo, ¿verdad? Entonces no solo esofágico, sino que también a nivel del cardias, eso también, bueno, a veces cuando hay obstrucción del tracto de salida gástrico por un tumor en el antro, por ejemplo, eso también nos puede dar reflujo. Entonces, pacientes que tengan historia de un familiar en primer grado de algún cáncer gastroesofágico, pues es otro signo de alarma. Pérdida de peso involuntaria, más del 10% del peso corporal inicial, anemia, que el paciente haya vomitado sangre, que tenga melena, heces negras, pues a veces yo en ciertos pacientes pues les pido sangre oculta en heces y eso también a veces si está positivo o si ya les llega con la prueba, yo creo que es también un signo de alarma que nos obligaría a buscar alguna lesión orgánica. En el caso de la enfermedad por reflujo, yo les diría que también odinofagia es otro signo de alarma, disfagia también, ¿verdad? Muchas veces un tumor puede dar disfagia, o algún otro trastorno motor también puede dar disfagia. Eso básicamente diría yo los signos de alarma, o bueno, si se le palpa algún ganglio también, eso es importante también, ¿verdad? En el caso del tema de los tumores de esófago, que son bastante agresivos, ¿verdad? Sí, eso. Diego, ¿consideras que la pH-metría es el método de diagnóstico de elección para enfermedad por reflujo? Sí, definitivamente no es el primer estudio que vamos a pedir, eso es claro, pero sí es el gold standard, digamos, para el diagnóstico. ¿Por qué? Regreso a la respuesta anterior, la endoscopía como tal va a diagnosticar los reflujos erosivos, por supuesto, ¿verdad? Esofagitis B, C, D, Barrett, estenosis péptica. Pero recuerden que la esofagitis A es un poco dependiente de quién hace el estudio, no es tan sensible o específica para diagnosticar el reflujo y todo ese espectro de pacientes no erosivos, que es una carga importante, que es aproximadamente el 60%, 50-60% de los pacientes. Entonces ese es el gold estándar realmente. Muy bien. ¿Nos podrías explicar cómo debemos mandar a nuestros pacientes a realizar una pH-metría? ¿Qué parámetros deberemos considerar como diagnóstico para enfermedad por reflujo en la pH-metría? Y si todavía nos sirve algo la impedancia basal nocturna. Sí, definitivamente existen los dos cortes o valores principales que debemos de utilizar en una pH-metría. Es el tiempo de exposición al ácido, que se define como patológico más de 6% en una pH-metría de 24 horas, y el número de reflujos, el número de episodios de reflujo, siendo patológico también mayor de 80. Esos son los dos principales. Ahora, existe también un gran espectro en este tema, ¿verdad? Porque son varios valores que estamos analizando. Primero, es que los pacientes que están menos de 4% de ácido están en un rango normal, ¿verdad? Todos vamos a tener un poquito de acidez, sobre todo postprandial. Es muy importante que al paciente se le indiquen, o sea, que la pH-metría esté bien realizada. ¿Por qué? Porque si el paciente no se lleva un diario de síntomas, por ejemplo, o no entiende cómo hacer el llenado correcto o la utilización del pHímetro, entonces puede ser que los periodos donde él comió o la persona que está en el estudio ingirió alimentos sobreestimen el ácido en 24 horas. Entonces eso es súper importante, porque ahí se nos pueden escapar los diagnósticos. Entonces, regresando a los valores, de 4 a 6%, estamos en un área gris, menos de 4 normal, más de 6 anormal. Si el paciente tiene entre 4 a 6%, o está entre 40 a 80 episodios de reflujo en 24 horas, ahí es donde empezamos a usar, según el consenso de Lyon 2.0, es
otras métricas adicionales, como la que mencionabas, que es la impedancia basal nocturna. La impedancia es prácticamente una medida indirecta de daño microscópico a la mucosa esofágica. Entonces se ha determinado, por lo menos en el último consenso, que un valor arriba de 1500 ohms, esto se mide en ohms, durante la noche, nos asegura que la integridad, digamos, de esa barrera mucosa está normal. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene, vamos a decir, 5% de ácido, que está en esa ventana gris, pero le encontramos en la pHimetría un 1000 ohms en la impedancia basal nocturna, o por ejemplo 120 episodios de reflujo, entonces eso nos cambia la vara hacia que el paciente sí pueda tener reflujo. Recordemos que la pHimetría tiene, digamos que todos los estudios tienen ciertas deficiencias. En el caso de la pHimetría con impedancia, evalúa el reflujo por 24 horas. Entonces puede ser que el paciente no manifieste o no tenga ese día, precisamente no tenga el día que más reflujo tiene. Por eso es que existen en otros países, por ejemplo, la cápsula Bravo, que puede extender el monitoreo del reflujo hasta por 96 horas. Entonces eso gana un poquito de sensibilidad para el diagnóstico, a expensas de perder otras cosas. Perfecto, Diego. ¿Y cómo deberíamos mandar a nuestro paciente, Alejandro? A la Sí, eso les iba a decir yo, que tiene que ser sin tratamiento, ¿verdad? Porque si queremos hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, el paciente tiene que estar sin tratamiento un par de semanas mínimo, ¿verdad? Entonces, eso es importante también, porque muchas veces aquí lo que tenemos que diagnosticar realmente es si tiene o no reflujo, y bueno, la pH impedancia también nos permite ver qué tipo de reflujo es, ¿verdad? Pero si el paciente está tomando inhibidores de OMA, pues ahí no, la verdad es que no tiene mucho sentido para hacer el diagnóstico. Ahora, diferente sería evaluar respuesta, ¿verdad? Alejandro, ¿nos podrías hablar un poco sobre trastornos funcionales y si se pueden sobreponer con la enfermedad por reflujo? ¿Se pueden asociar? Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Los trastornos funcionales que más nos van a interesar en pacientes con síntomas de reflujo va a ser la pirosis funcional y el esófago hipersensible, ¿verdad? Entonces, igual, les vuelvo a repetir lo del tema de historia y pues un buen interrogatorio, ¿verdad? Porque las enfermedades funcionales son muy frecuentes, muy frecuentes. ¿En qué nos vamos a sospechar? En pacientes que tienen historia de largo de evolución, son pacientes que tienen muchas veces crisis durante la vida, pacientes que tienen otras enfermedades funcionales digestivas asociadas, como síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, diarrea funcional, pacientes que tienen síntomas refractarios, en este caso a tratamiento con inhibidores de OMA, porque la fisiopatología pues no va a ser un reflujo como tal, entonces la respuesta a veces es subóptima a estos medicamentos. Entonces es bien importante, no lo tenemos que pensar en pacientes ya más de 50 años, pero si tienen una historia típica de enfermedades funcionales desde la niñez, y si estamos viendo un paciente de 50, pues también son cosas que tenemos que pensar. Entonces, es súper importante también en estos pacientes la pH impedanciometría, ¿verdad? Por el índice de síntomas y todo eso. Creo que es súper importante en estos pacientes pensar en este tipo de estudios. Van a ser pacientes que tienen endoscopías normales, usualmente son pacientes que se han hecho 10 endoscopías y han pasado por 5 gastros, o sea, ese es el típico paciente, ¿verdad? Son pacientes que tienen muchas veces trastornos de estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? Entonces, y eso todo lo podemos detectar en una buena interrogatorio y pues haciendo una buena historia, ¿verdad? Entonces creo que estos dos trastornos funcionales son los que yo pues pensaría en este tipo de pacientes. Y estos nunca nos llegan a nosotros, pero ¿y estos pacientes les dan así como neuromoduladores, antipsiquiátricos, o cómo los tratan ustedes? Pues mira, lo más importante es hacer una buena relación médico-paciente, ¿verdad? Porque estos pacientes
muchas veces no responden al tratamiento que vos le vas a dar porque no sienten que realmente les estás dando la importancia a sus síntomas, ¿verdad? Sino que muchas veces sienten es que tal médico me dijo que está somatizando, o que mire que ya ni me escuchan, sino que solo me hacen una receta. Y entonces realmente el tratamiento va a ser más efectivo si hay una buena relación médico-paciente, y obviamente usamos, hay un montón de medicamentos que se pueden usar, pero creo que más adelante vamos a hablar de ellos, pero sí no son, pues, ansiolíticos principalmente tienen bastante evidencia, ¿verdad? Pero ya luego creo que vamos a hablar del tema. Muy bien. Bueno, ya llegamos al punto donde hicimos una buena historia clínica, dimos una prueba terapéutica, hicimos endoscopía, hicimos pHimetría, y el diagnóstico del paciente es enfermedad por reflujo. Pero a pesar de que tiene tratamiento con inhibidor de bomba de protones a doble dosis, los síntomas persisten. ¿Cómo diagnosticamos una enfermedad refractaria por reflujo gastroesofágico? Diego. Bueno, la enfermedad por reflujo refractaria hay que tener en cuenta dos conceptos bien importantes. Uno es los síntomas que pudieran ser asociados a reflujo refractario, ¿verdad? Que el paciente puede continuar con pirosis, con regurgitación, con dolor torácico, por ejemplo, y ya como tal la enfermedad por reflujo refractaria definida. Entonces esto, pues hay un montón de estudios clínicos donde ha sido difícil llegar a ese consenso, digamos, pero los síntomas van a ser los mismos, ya los dijimos: pirosis, regurgitación, dolor torácico, incluso disfagia puede ser, pero ya la enfermedad refractaria como tal debe comprobarse con métodos objetivos, es decir, nuevamente una endoscopía o una pHimetría. Entonces ahí entran los conceptos, por ejemplo, de si es necesario a un paciente que sigue con síntomas, a pesar, primero, que ya comprobamos que se está tomando la dosis adecuada del medicamento a la hora adecuada, ha hecho las medidas generales, digamos, que todos recomendamos: elevar la cama, bajar de peso, dejar de fumar, etcétera. Sabemos que el paciente ya lo está haciendo efectivamente. Repetimos la endoscopía. Es difícil saber, es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente que tenía un reflujo erosivo, es decir, una esofagitis B, C, ya no vamos a encontrar eso en una endoscopía, sobre todo si tiene menos de 6 meses. Recordemos que la cicatrización de la mucosa en un paciente que tiene enfermedad por reflujo erosivo puede durar hasta 6 meses. Si el paciente ya lo tenemos con doble dosis de IVP y sigue con síntomas, repetirle una endoscopía tal vez no va a ser la mejor opción. Entonces en esos casos es donde empezamos a pensar en hacerle una pHimetría usando el medicamento, ¿verdad? Que ya tenemos un diagnóstico claro, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos una pHimetría que era patológica y ahora el paciente sigue con síntomas. Entonces, bueno, ahora una pHimetría, pero tomando el IVP de forma adecuada. Entonces ahí es como vamos a poder definir si el paciente tiene persistencia de ese tiempo de exposición al ácido patológica, o un número de reflujos, por ejemplo, que esté arriba de 80 también, va a ser definitivamente patológico, o si tiene cierto predominio, por ejemplo, pacientes que puedan tener, vamos a hacer un ejemplo rápido, una hernia hiatal y tiene síntomas nocturnos, por ejemplo, cuando se va a acostar empieza el reflujo nocturno toda la noche. Entonces así es como vamos a poder definir. Y lo mismo, recuérdense que aunque el paciente tenga reflujo ya diagnosticado con una pHimetría anterior, también puede tener trastornos del eje cerebro-intestino. Es decir, ese paciente ya está controlado de reflujo, pero regresa al consultorio diciendo que tiene pirosis y regurgitación. Hacemos la pHimetría con medicamento y nos sale que el reflujo está en 1%. Y los síntomas, volvemos a lo que dijo Alejandro, puede ser pirosis funcional o hipersensibilidad esofágica. Entonces ahí la combinación de medicamentos sería lo ideal, porque
Ya teníamos comprobado el reflujo y además ahora necesita un neuromodulador para controlar los síntomas. Perfecto. Sabemos que todavía se forman consensos sobre el manejo de enfermedad de reflujo refractario y la Asociación de Neurogastroenterología Europea y Americana se reunieron el año pasado precisamente para discutir un poquito lo que nos hablaba Diego sobre los ajustes de estilo de vida, sobre la optimización del inhibidor de bomba de protones, sobre alguna terapia adjunta para el tratamiento de enfermedad por reflujo refractario o perfilar a nuestro paciente a nuestro manejo quirúrgico. Dentro de las intervenciones del estilo de vida sabemos que la obesidad está relacionada a esa enfermedad por reflujo. Si la obesidad está relacionada, ¿me podría decir más o menos en cuánto peso debo de perder para que se aprecie una mejoría de los síntomas, Alejandro? Bueno, es importante de lo que mencionabas, el paciente usualmente que va a tener complicaciones van a ser los pacientes con sobrepeso, obesidad, entonces es recomendable por lo menos que pierda un 10% de su peso corporal con cambios de estilo de vida y una buena alimentación, ¿verdad? Que también es bien importante dejar el mensaje que sean cambios de estilo de vida que sean persistentes, porque muchas veces se enfocan, bueno, voy a perder 10% de mi peso corporal, pero luego lo pierden y otra vez regresan a sus mismos hábitos y otra vez vuelven a subir, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, que nosotros le hagamos llegar el mensaje al paciente que tiene que ser algo que él tiene que hacer de por vida, porque si no va a volver a sus mismos hábitos. Pues todos sabemos que estos pacientes, si están llegando con nosotros por una enfermedad por reflujo, no tienen buenos hábitos, ¿verdad? Entonces, los hábitos es muy difícil de cambiar, pero si uno le explica que esto es de por vida, entonces también vamos a lograr que esa pérdida de peso pues la pueda mantener, ¿verdad? Muy bien. Doctor Arevalo, ¿recomienda algún método para perder peso? Inicialmente no solamente son los hábitos que tenemos que tener, sino que también la presión intraabdominal también predispone a tener una hernia hiatal, cosa que tenemos que ver, eso, ¿verdad? Aquí tenemos al doctor Berens, yo creo que también el doctor es experto en cirugía de obesidad. El paciente obeso no solamente tiene ese problema, sino que también tienen demasiados hábitos extra. El paciente también tiene tabaquismo, el paciente también tiene malos hábitos de sedentarismo, tiene malos hábitos de comer, tiene demasiado dulce, café, etcétera, etcétera. Yo diría que el ejercicio es demasiado importante, especialmente si queremos perder esos primeros 10% del peso. Y no aconsejaría ningún método específico para perder el peso, sino empezar por eso solamente. Bueno, sabemos que el alcohol tiene una asociación leve también en la enfermedad por reflujo. ¿El consumo de alcohol está relacionado a la enfermedad por reflujo, Alejandro? Sí, se ha visto que aumenta las relajaciones transitorias del esfínter del esófago inferior, ¿verdad? Más si es, por ejemplo, cerveza, que también que es gasificada, eso también se ha visto que se relaciona. Entonces sí es un hábito que debería de pues aconsejarle al paciente que deje de hacer. ¿Y recomiendas todavía alguna dieta antiácida? Bueno, yo creo que yo viví la transición entre... Yo me acuerdo cuando empecé a hacer práctica clínica, nos llevaban listados de como 100 alimentos que se relacionaban con reflujo y el paciente ya no regresaba, o cuando nos regresaba nos quería casi que insultar porque sentía que no podía comer nada. Entonces actualmente lo que se recomienda es una dieta individualizada, que el paciente tenga un diario de síntomas y que el paciente identifique qué alimentos precisamente son los que le generan molestias. Entonces eso es lo que se recomienda actualmente, porque muchos pacientes, podemos tener dos pacientes con enfermedad por reflujo y a uno le molesta el café y al otro no, ¿verdad? Entonces
La verdad es que también parte del tratamiento de los pacientes con enfermedad por reflujo es la calidad de vida. Entonces, si le vas a quitar cosas que no le generan síntomas y que el paciente es parte de sus hábitos, entonces la verdad es que no se recomienda actualmente. Muy bien. Con respecto al cigarro, ¿está ampliamente todavía relacionado por enfermedad por reflujo, Diego? Sí, hay asociación del tabaquismo, sobre todo con esófago de Barrett, que pues obviamente es un factor de riesgo, es una complicación severa de la enfermedad por reflujo, y obviamente todo, como decía el doctor Arévalo, todo lo que aumente la presión intragástrica, sea una hernia, obesidad, humo del tabaco, gastroparesia, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, todo eso nos va a predisponer a más reflujo. Entonces, es importante porque en la práctica clínica privada realmente, ¿cuántos de sus pacientes cambian de estilo de vida? Pues ahí volvemos a la relación médico-paciente, ¿verdad? No, yo creo que sí, si uno se toma el tiempo, sí se puede lograr. O sea, pero como les digo, es que son pacientes que o sea, ya sabe también el tipo de paciente, ¿verdad? Hay pacientes que solo llegan, mire doctor, vengo por mi receta, ¿verdad? Entonces, esos son pacientes que seguro que no están comprometidos en hacer cambio de estilo de vida y lo único que quieren es tomarse el inhibidor de bomba para seguir con sus mismos hábitos. Pero creo que sí, yo les diría que de mis pacientes, un 80% creo que sí puede hacer cambios en el estilo de vida si uno se toma el tiempo y les explica, les resuelve sus dudas, no se sienten juzgados, ¿verdad? Sino que realmente uno les convence que es el camino a seguir, ¿verdad? Porque, o sea, estar tomando, pues el mensaje que yo les doy es, o sea, si algo les gusta y les genera molestias, o sea, valdrá la pena tomar un medicamento para que no me caiga mal. O sea, si no, si les tienen que tomar algo para que no le caiga mal es porque realmente no es saludable para ellos, ¿verdad? Entonces creo que es importante para que el paciente haga cambios en el estilo de vida en cuanto a dieta, ejercicio, dejar de fumar, alcohol, pues convencerlos, ¿verdad? No es fácil, pero creo que sí se puede. Perfecto. Bueno, ya nos hablaron también un poco sobre otras medidas como evitar cenar antes de dormir, elevar la cabecera al menos 20 centímetros, dormir de cúbito del lateral izquierdo. Vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos optimizar esa terapia con inhibidor de bomba de protones. Sabemos que los inhibidores de bomba de protones tienen sus limitaciones. Diego, ¿tú crees que los inhibidores de bomba de protones son 100% efectivos en enfermedad por reflujo? No, rotundamente no. Aproximadamente a una dosis estándar, por ejemplo, bien tomado, la inhibición del ácido es aproximadamente de 65 a 70%. Y esto va a depender de la potencia del inhibidor de bomba. Y pues ya algunos hemos estado presentes en las charlas de la semana pasada, pero el metabolismo, por ejemplo, polimorfismos para el metabolismo de los IBPs, la brecha ácida nocturna, existen varios factores que pueden influir en la respuesta al IBP, incluyendo, por ejemplo, una hernia hiatal, porque vamos a tener como decía la doctora Ligorría también, un defecto mecánico que va a influir definitivamente en la respuesta del paciente. Gracias. Alejandro, ¿cómo me tengo que tomar el inhibidor de bomba de protones y por qué? Bueno, el inhibidor de bomba de protones se indica que debería de tomarse 30 minutos, de 30 a 1 hora antes de la primera comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto permite que el paciente tome la medicación, esta se absorba, se metabolice y llegue a las bombas de protones para que cuando el paciente coma y se activen, pues ahí ya las bloquean, ¿verdad? Entonces es importante que uno les explique al paciente el tiempo y por qué, ¿verdad? Entonces esa es la recomendación en estos medicamentos y muchos de ellos
pues no lo hacen, ¿verdad? Si se lo toman después, o mire, es que salgo de mi casa a las 4, entonces me lo tomo cuando salgo y desayuno a las 9. Entonces son cosas bien importantes que a veces se nos pasa en alto, pues preguntar cómo lo está tomando, ¿verdad? Y para definir una enfermedad por reflujo refractaria es doble dosis, ¿verdad? Entonces media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena, ¿verdad? Excelente. Diego, ¿me podrías platicar algo sobre la eficacia relacionada de la supresión ácida de los inhibidores de bomba de protones? Más o menos, ¿qué moléculas la suprimen por arriba de, si todas la suprimen 24 horas, o más o menos el rango? No, digamos el IBP, digamos que más estudios tiene, es omeprazol y esomeprazol. El omeprazol fue el primero y más o menos la eficacia iba ahí por las 11, 12 horas, ¿verdad? De concentración plasmática. Ahora, que hayan moléculas más potentes, por ejemplo el esomeprazol y el dexlansoprazol, que se verían más potentes. La realidad es que ninguno de los IBPs, como dije en la respuesta anterior, cubre, digamos, esas 24 horas que quisiéramos todos. Los mejores van 15, 16 horas de inhibición ácida, entonces precisamente muchos pacientes van a tener pueden tener síntomas nocturnos o no alcanzan a cubrir las 24 horas hasta la siguiente dosis. Ahí está una de las razones para usar la doble dosis de inhibidor de bomba, pero probablemente si nos concentramos solamente en los IBPs y nada nuevo, el que sea, si es tomado a doble dosis, va a alcanzar a cubrir las 24 horas. Eso también es una respuesta válida. Excelente, perfecto. Sí, ¿no? Entiendo, por ejemplo, cuando estamos hablando de refractario en erosivo, tal vez no erosivo, hablamos de duplicar dosis de IBPs. Por ejemplo, ¿por qué no utilizan ustedes, digamos, asociar un prokinético en vez de duplicar dosis de IBPs? ¿Y qué IBP les gusta usar más y por qué? Bueno, la verdad es que los estudios no hay una certeza de que los prokinéticos mejoren el tiempo de exposición a ácido, ¿verdad? Entonces, la evidencia lo que nos dice es que una doble dosis sí, pero que los prokinéticos no. Ahora, en la práctica clínica, pues yo los uso, ¿verdad? Pero también los uso si el paciente tiene, por ejemplo, sensación de plenitud o náusea, que te pueden ayudar, o que por ejemplo en la endoscopía tenés un reflujo biliar duodenogástrico, por ejemplo, en esos casos creo que también tiene una utilidad. Esto es más algo clínico, pero en los estudios no hay evidencia. Lo que sí tiene evidencia, por ejemplo, más que el inhibidor de bomba, es usar antiácidos o alginatos, ¿verdad? Que esa es otra cosa que podríamos, otras herramientas que podríamos utilizar más que prokinéticos, ¿verdad? Más adelante vamos a tocar sobre terapias adjuntas. Solo para terminar, sí, los procinéticos no realmente en reflujo, la respuesta al tiempo de exposición o el número de reflujos es casi nula, diríamos. Lo que ha tratado, o hay algunos estudios, es por ejemplo el uso de baclofeno, que disminuye las relajaciones transitorias, pero tiene muchos efectos secundarios. Hay que dar muchas dosis en el día, lo mismo con los procinéticos. Entonces, en esos espacios hay que contextualizar, por ejemplo, el paciente puede tener una sobreposición de 2 o 3 trastornos del eje cerebro-intestino. Entonces, si el paciente tiene, vamos a decir, enfermedad por reflujo, pero también tiene dispepsia funcional, probablemente ahí va a ganar el procinético, porque ahí sí el paciente va a decir, pues, pero específicamente para reflujo casi no hay respuesta. Excelente. Alejandro, ¿tenemos alguna otra opción para supresión ácida actualmente? ¿Y qué opinan de la misma, Diego?
Pues sí, actualmente sí tenemos varias opciones más, ¿verdad? Están los bloqueadores de receptores de histamínicos, ahora pues la famotidina nada más, porque sabemos que la ranitidina fue retirada del mercado, ¿verdad? Y tenemos también los inhibidores de las bombas de potasio, ¿verdad? Esa es la ventaja, es que la unión de ellas es reversible, ¿verdad? A comparación de los inhibidores de bomba de protones, ¿verdad? Entonces son las dos opciones que tenemos ahora disponibles. Bueno, y hablábamos de los otros, pero para supresión ácida esos tres serían. Perfecto. ¿Qué opinas de los pickups, Diego? Pues los pickups tienen la ventaja de tener ese tiempo o concentración plasmática más elevada que cualquier inhibidor de bomba de protones. Algunos estudios mencionan que su respuesta es más rápida, sobre todo recordemos que cuando empezamos a tomar un IVP, y esto es bien común verlo en la práctica clínica, porque el paciente llega y dice: es que yo me comí un tamal y me tomé un omeprazol y después quedé nítido. O sea, ya sabemos que ya no es así, ¿verdad? El IVP necesita entre 3 a 5 días para alcanzar el efecto terapéutico que queremos. En cambio, estos nuevos medicamentos, los pickups, tienen una respuesta o una concentración plasmática muy rápida. En el caso del tegoprazán, desde media hora, y otras moléculas que no están disponibles en Guatemala, pues un poquito más. Y otra cosa es, digamos que menos efectos secundarios comprobados por el momento, porque hay cierta escasez de estudios clínicos prospectivos y que solo se toman una vez al día. Además de eso, son independientes al consumo de alimentos. Entonces, ahí sí, si el paciente dice: yo me comí un tamal y me cayó mal, entonces probablemente con un pick-up, al tomarlo, va a tener una inhibición adecuada del ácido. Perfecto, vamos a tocar brevemente, que ya discutieron un poco sobre terapia adjunta. Todavía estamos recetando antagonistas de histamina para reflujo refractario. ¿Tienen todavía algún tipo de indicación para la enfermedad por reflujo, Alejandro? La verdad es que la mayoría de pacientes, si tienen una enfermedad por reflujo bien establecida, van a responder a 1 o 2 dosis de inhibidores de bomba, pero en aquellos pacientes que tienen usualmente síntomas de predominio nocturno, pues podemos usar inhibidores de la histamina 2, ¿verdad? En este caso famotidina. Yo cuando los uso no los dejo por mucho tiempo tampoco, sino que los dejo una semana más o menos, y después en lo que el paciente va haciendo sus cambios en sus horarios de cenas nocturnas, que es también muchas veces el paciente tiene síntomas porque come y se va a acostar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomiendo. No lo uso mucho, pero en algunos pacientes pues sí tiene utilidad. Y como decía Diego, también los prokinéticos, pues en pacientes que tienen dispepsia o náusea, pues también nos sirven bastante. Muy bien. Hablando un poco de prokinéticos, ya más o menos nos orientaron de que no tienen un valor añadido en la enfermedad por reflujo refractaria. Ya nos dieron la opinión también del baclofeno, que sirve más que todo en las relajaciones transitorias del esfínter. Y algún antiácido, ¿todavía recomiendan algún antiácido para manejo de reflujo refractario? Pues sí, las guías, como les decía, podemos utilizar el magaldrato, es bastante bueno, y el ginato, ¿verdad? Esos son los que tienen mayor evidencia. Usualmente estos se indican después de las comidas, ¿verdad? Cuando la evidencia es más de un reflujo débilmente ácido, pues yo prefiero el anginato, ¿verdad? Pues eso es lo que las guías dicen. Sí, de acuerdo. Hay combinaciones en otros países. Hay una que es de ácido hialurónico con condroitina, que también está en las guías. No, lamentablemente no lo tenemos acá, pero es muy bueno, tiene evidencia.
Y efectivamente, cuando tenemos, por ejemplo, una pHmetría donde también tenemos reflujo ligeramente ácido que entra dentro del reflujo no ácido, las barreras, digamos, películas protectoras para la mucosa esofágica suelen tener buena respuesta de síntomas. Excelente. Alejandro, como para terminar el tema de terapéutico de enfermedad por reflujo, ¿podrías nos dar como un consejo de abordaje de tratamiento por enfermedad por reflujo? ¿Tú crees que es un abordaje sencillo? ¿Crees que es complicado? Yo creo que si el paciente tiene una enfermedad por reflujo es bastante sencillo, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes que no responden es que probablemente no tienen reflujo, ¿verdad? Que son los pacientes que tal vez nos dan más problemas. Los pacientes que nos mandan los otorrinos por tos o algún síntoma extraesofágico, pero los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo típica con pirosis, regurgitación, que responden a inhibidores de bomba, esos son los pacientes que son típicamente los que van a responder bien. Si no responden bien es porque o no han hecho cambios en el estilo de vida, o no están tomando bien la medicación, o tienen una hernia muy grande, por ejemplo, o algún otro tema de enfermedad funcional. Entonces, mi consejo es hacer una buena historia. Creo que las guías son bastante claras. Creo que si ustedes se apegan a las guías, hacer una buena historia, si el paciente se le puede hacer una prueba terapéutica y el paciente responde, ese paciente tiene reflujo. Si el paciente tiene un hallazgo objetivo de enfermedad por reflujo como esofagitis, Barrett, estenosis péptica, ese tipo de una hernia tal, estos pacientes también tienen un diagnóstico claro. Entonces, si se le está dando bien el tratamiento y el paciente no está respondiendo, es porque algo más va a tener, ¿verdad? Y entonces ahí es ya cuando nos tenemos que apoyar de otros métodos diagnósticos para ver pirosis funcional, esófago hipersensible, o que el paciente tenga una respuesta subóptima utilizando medicamentos. Entonces, yo creo que si ustedes se apegan a las guías, creo que es bastante sencillo el tratamiento. Si el paciente no está respondiendo es porque va a tener algo más, ¿sí? Que la mayoría de pacientes que tienen reflujo y hacen cambios en el estilo de vida y se apegan al tratamiento van a responder, ¿verdad? Y si no, al quererlos retirar del tratamiento, no, bueno, recaen, es porque probablemente no están haciendo eso que les decía de tener un cambio de estilo de vida de forma permanente, pues recaen en sus porque pues somos humanos y todos tenemos debilidades, ¿verdad? Las cosas ricas a veces no son muy saludables, ¿verdad? Mi consejo sería ese. Muy bien. Mi impresión es que llegar al diagnóstico sí es algo complejo, ¿verdad? Tenemos limitaciones con inhibidor de bomba de protones, exponemos al paciente muchas veces a estudios endoscópicos, a una primera pHmetría, a una segunda pHmetría con inhibidor de bomba de protones, y llegamos al punto donde prácticamente el tratamiento falla, ¿verdad? Y le voy a ceder el micrófono al doctor Arévalo, más o menos que nos responda este tipo de preguntas: qué opciones quirúrgicas tenemos para enfermedad por reflujo, en quién está indicado los procedimientos quirúrgicos y más o menos cómo deberíamos de referirlos, doctor. Gracias. Hay varias opciones terapéuticas cuando el reflujo es refractario. Muchas veces se deja esas opciones cuando ya no hay tratamiento o realmente el tratamiento médico pues ha llegado a un límite, digamos. Yo no tengo experiencia ni conozco acerca de los resultados de los tratamientos endoscópicos como el LINX o el Stretta. Tal vez ustedes tienen, no sé si tienen experiencia con eso. El LINX es un anillo de imanes que se implanta alrededor
Está conectado automático. Fíjate que... Déjame ver. No va a servir el... Buenas noches. En lo que solucionamos el problema técnico, el doctor Luis Alberto Aguilar, a quien le mandamos todo nuestro cariño, manda 2 comentarios. Quisiera saber, pues un poco Alejandro ya lo mencionó, pero quisiera el comentario de Alejandro y de Diego. El doctor menciona que los prokinéticos únicamente están indicados cuando se documenta que el paciente realmente tiene un trastorno de vaciamiento gástrico. Y el segundo comentario que él manda es que en el paciente que presenta regurgitación se puede utilizar acotiamida y que esto mejora en un 37% la sintomatología de los pacientes. No sé si ustedes tienen experiencia con este fármaco. Yo en lo personal no tengo experiencia. ¿Comentarios? Pues la verdad es que yo no tengo experiencia tampoco con el fármaco, ¿verdad? Pero pues el doctor Luis Aguilar es experto en neuromotilidad. Entonces, creo que es un medicamento que está recién, bueno, recién el año pasado creo que lo trajeron al mercado. Entonces, no, la verdad es que no tenía buena experiencia clínica. Sé que tiene estudios para dispepsia que son bastante buenos, ¿verdad? Yo los prokinéticos que utilizo, pues son los que... El que tiene más estudios en tema de enfermedad por reflujo es la domperidona, ¿verdad? Entonces es un prokinético que sí utilizamos. También está la citalopram y está la levosulpirida, que también tienen su cabida, ¿verdad? Pero como les digo, es más en pacientes que tienen algún otro síntoma, ¿verdad? No sé, Diego, si tienes alguna... Sí, bueno, la manometría intraduodenal no está disponible, creo que, no sé si me equivoco, en ningún lugar de Latinoamérica. La cuestión con respecto al doctor Aguilar, que le mando un fuerte abrazo y saludos, acotiamida es un poquito controversial porque los estudios clínicos que demuestran esa ganancia de 30%, no sé si están diseñados de la forma adecuada como para afirmar esa ganancia tan alta de terapéutica. Recuérdense que puede haber sobreposición entre pacientes que tengan reflujo o síntomas de reflujo y dispepsia funcional. Entonces estos pacientes van a mejorar, no sabemos exactamente si esa ganancia ha sido específicamente en pacientes con reflujo. Acotiamida, la experiencia es poca, ¿verdad? Realmente, pero es un excelente procinético. Y en cuanto a los pacientes que tienen retraso del vaciamiento gástrico, sí, ahí sí digamos que puede tener cierta evidencia, pero recuérdense que los pacientes que estudiamos con el gold standard para retraso del vaciamiento gástrico, si nosotros los estudiamos o les damos un procinético y les repetimos un vaciamiento gástrico en 6 meses, hasta el 40% de los pacientes pueden cambiar de diagnóstico entre dispepsia funcional y retraso del vaciamiento gástrico, aunque el corte del vaciamiento se haga de la forma adecuada a las 4 horas. Entonces volvemos a caer en un espectro de patologías o de síntomas que pueden presentar los pacientes, donde los procinéticos
pueden estar, o más bien tener ese efecto en pacientes que tienen uno o dos trastornos, ¿verdad? Un reflujo y algo relacionado al eje cerebro-intestino. El gold standard para encontrar un trastorno de vaciamiento gástrico es la gammagrafía de vaciamiento gástrico, y eso sí está disponible en Guatemala. Entonces eso es pues algo que deberíamos de utilizar si estamos sospechando un trastorno de vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces sí están disponibles en Guatemala. Entonces es algo que pues es otra herramienta que podríamos utilizar. Entonces sí, creo que es importante. Muchas gracias. No sé si alguien más en el chat, Carlos, ¿me haces favor? ¿Tiene alguna otra pregunta o de los aquí presentes? Yo sí tengo una pregunta para el doctor Illescas, bueno, y el doctor Menéndez también. Ustedes mencionaron que lo ideal es hacer la pH impedancia off, ¿verdad? Sin medicación. Pero ¿dónde quedan los pacientes que realmente tienen reflujo alcalino? Y sabemos que el paciente con reflujo alcalino también puede tener, tal vez no tanto daño a la mucosa esofágica, pero sí definitivamente pirosis, bueno, no, tal vez pirosis no tanta, pero regurgitación o síntomas asociados como lo que mencionaba Diego de dolor torácico y lo demás. ¿De verdad no hay ninguna cabida de hacer una pH con el paciente ON, con el paciente bajo tratamiento? Si el reflujo es débilmente ácido, en la pH impedancia se va a detectar pues que el índice sintomático para esos episodios de reflujo débilmente ácido va a haber una correlación sintomática bastante alta, ¿verdad? Entonces creo que haciendo la pH impedancia off, o sea, nos va a poder dar la información para los dos tipos de reflujo, ¿verdad? Ahora, como hablaba Diego también, ¿verdad? Si nosotros queremos ver si hay un reflujo mixto, por ejemplo, y con el inhibidor de bomba pues suprimimos el ácido, pero sigue habiendo el problema de no ácido, pues ahí pues nos podría ayudar hacer una prueba off y después on, ¿verdad? Entonces eso también, sí, 2 pH impedancia, primero se hace off y después se hace on. No sé si estás de acuerdo, Diego. Sí, pero el paciente no va a querer. No, es que sí, lo que pasa es que hay que definir primero si el paciente tiene reflujo ácido. Recordemos, si hacemos la pH, o sea, para hacer el diagnóstico adecuado es sin medicamento. Entonces ahí nos va a salir el reflujo ácido y el reflujo no ácido. Entonces ahora, si la asociación de síntomas, por ejemplo, inclina más a que el paciente tenga a reflujo no ácido, entonces probablemente ahí la respuesta a IVPs no va a ser tan buena. Y eso es una excelente pregunta, porque es el paciente difícil en la clínica. Yo tengo reflujo, pero el paciente no entiende si es ácido o ligeramente ácido. Yo tengo reflujo, yo me siento mal, tengo dolor torácico. La ganancia de los IVPs en ese caso es menor que con un reflujo ácido. Esa es la primera. Segundo, podemos utilizar medidas como los antiácidos. Por ejemplo, los alginatos en ese caso son muy buenos. Ahí hay que darle, como decía Alejandro, una mayor importancia todavía a las medidas generales, o ¿verdad? Que no coma 3 horas antes de irse a dormir, etcétera, ¿verdad? Que baje de peso. Pero sí son pacientes que pueden llegar a ser complicados de manejar, porque su respuesta al IVP va a ser incluso menor. Ahora, si ya teníamos una evidencia de reflujo antes, o sea, con la pH off, vamos a decirle, pero después el paciente regresa con síntomas, ahí podemos hacerle la pH-metría con el medicamento, porque ahí vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Primero, vamos a estar seguros de que la supresión ácida es la adecuada. Y segundo, si el paciente sigue con reflujo ligeramente ácido o tiene un trastorno del eje cerebro-intestino asociado, porque puede tener hipersensibilidad al reflujo. Eso es bien común. El paciente sigue, tengo regurgitación, tengo dolor torácico, y lo que tiene es un poco de reflujo ligeramente ácido, ¿verdad? Pero el ácido como tal está bien suprimido. Yo creo que sí se lo hacen.
las dos. Hay que querer tener esa sonda No. hasta 2 veces y hay que ver que el seguro te pague 2 pH. Sí, lo que pasa es que los pacientes que nos llegan con reflujo refractario realmente están ya bastante desesperados muchas veces y se hacen los estudios, ¿verdad? Y las guías lo dicen, ¿verdad? Si tenés la sospecha de que el problema es que tenés una buena supresión de ácido y es el no ácido el que está molestando, sí está recomendado hacer primero una OFF y después una ON, ¿verdad? Y como nadie levantó la mano, pero no volteé a ver, voy a hacer una última pregunta para poder entrar al tema quirúrgico, porque no se habló mucho de ese tema. Quisiera saber, Diego, porque es algo que yo hago de protocolo con el doctor Behrens, con el doctor Arevalo, es algo de protocolo cuando estamos entrando dentro de lo que es el paciente quirúrgico. Ustedes no hablaron nada o muy poco realmente de qué cabida hay en el diagnóstico del reflujo refractario de la superposición con trastornos motores, de hacerles además una manometría esofágica, y cuál es la cabida de la manometría, pues obviamente en el paciente que ya estamos pensando en mandárselo al cirujano. Sí, entre los diagnósticos diferenciales de enfermedad por reflujo sí hay trastornos motores, ¿verdad? La calasia, por ejemplo, les puede dar, el paciente siente regurgitaciones, pero porque el paciente tiene un trastorno motor y el esfínter esofágico inferior que no se relaja, ¿verdad? Entonces, sí, si estamos pensando en si estamos pensando que el paciente tiene algo más que reflujo, sí está indicado hacerle la manometría. Son aquellos pacientes que también tienen dolor torácico, ¿verdad? O disfagia. Diego creo que había mencionado el tema de la disfagia, que es más sugestivo de un trastorno motor, o de belching, ¿verdad? Que es como algo supragástrico, ¿verdad? O rumiación, todo ese tipo de cosas, sí es importante en la historia, y ahí sí es importante hacer la manometría. Ahora, si ya estamos pensando en mandar al paciente a cirugía, pues también es súper importante, ¿verdad? Porque hemos tenido también pacientes que ya hayan operados con un trastorno de deglución, pero porque tenían un trastorno motor antes de que los operaran no les hicieron el diagnóstico, ¿verdad? Sí, nada más para agregar algo más, la manometría esofágica no sirve para el diagnóstico de reflujo, eso es quedar muy claro, pero es sumamente importante y necesaria, por ejemplo, para la colocación del catéter de pH impedancia. Hay lugares, o pues se ha visto en el interior, por ejemplo, donde se coloca una sonda de pH a ciegas. Entonces eso no tiene ninguna indicación, ¿verdad? Porque debe quedar 5 centímetros arriba del esfínter esofágico inferior. Esa es la primera. Segundo, trastornos de motilidad asociados a reflujo, motilidad esofágica inefectiva, el esófago hipercontráctil, que son los dos principales, ¿verdad? Ya si empezamos a hablar de comorbilidades del paciente, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedades reumatológicas puede tener ausencia de la contractilidad esofágica, la acalasia que ya mencionábamos. Muchos pacientes con acalasia tienen síntomas de reflujo, ¿verdad? Pirosis, regurgitación, porque se les queda impactados los alimentos. Entonces sí, la manometría es obviamente, y la otra cosa que ahorita lo va a decir el doctor, nos habla, por ejemplo, cuando hacemos los estudios de manometría, por ejemplo, la maniobra de tragos múltiples nos va a indicar si el paciente tiene reserva peristáltica, si es un buen candidato o tiene esa integridad esofágica conservada, si es un buen candidato o no para la cirugía, porque predice disfagia posoperativa.